Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a continuar con las teorías de fisiopatología del shock. Bueno, vamos a empezar a disertar el tema. La definición del shock. El shock se caracteriza como una severa disminución de la perfusión tisular e una hipoxia celular. Esto puede producir una lesión irreversible en los diferentes órganos y sistemas. Además, el shock se caracteriza por la insuficiencia circulatoria, una mala perfusión tisular a nivel de las células y un mal aporte de oxígeno en las células. Esto nos conlleva a una alteración del metabolismo celular, el cual nos desencadena a una muerte celular, disfunción de órganos y sistemas y además una falla multiorgánica y muerte celular. Además, podemos definir que el shock es un síndrome caracterizado por un trastorno de perfusión sistémica que conduce a una hipoxia celular generalizada y disfunción de los órganos vitales. El shock séptico, ya el 35 al 40% nos lleva a una muerte celular. El shock cardiogénico, de 60 a 90% en una muerte celular o en una muerte del individuo. Además, podemos ver el mecanismo de compensación de esta enfermedad. El mecanismo de compensación del shock se da por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo además se divide en dos tipos: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El mecanismo de compensación se va a dar por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, gracias a sus receptores adrenérgicos, estos van a actuar a través de sus receptores alfa y beta. En sus receptores alfa adrenérgicos van a producir una vasoconstricción periférica. Y en sus receptores adrenérgicos beta 1 van a incrementar la frecuencia cardíaca y además va a aumentar la fuerza de contracción. En sus receptores beta 2 va a producir una vasodilatación y además una relajación de los bronquios. Entonces tenemos además un mecanismo de compensación más, ¿no?, que es la renina, angiotensina, aldosterona. La renina va a estimular a la activación de la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a incrementar la vasoconstricción periférica y además, a través de la aldosterona, va a producir la que es la reabsorción de agua y electrolitos a nivel renal. En los receptores del sistema nervioso simpático, en su receptor adrenérgico alfa, la vasoconstricción periférica prolongada además va a producir una alteración en el metabolismo celular, el cual
alterar el mecanismo celular, va a estimular la liberación de mediadores inflamatorios. Además, va a producir cantidades de radicales libres y aumentando así la acumulación de ácido láctico intracelular, a la cual va a producir una acidosis intracelular. En los casos graves, el incremento del ácido láctico intracelular va a bloquear la producción de ATP, ya en este caso la energía, ¿no? Una vez bloqueando la producción de energía, además va a producir el bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPase. Esta alteración va a aumentar la permeabilidad celular y edema celular, en el cual va a conllevar a una muerte celular. A nivel de las células, en un paciente sano, las células metabolizan o el mecanismo del metabolismo de la glucosa se da en dos rutas, ¿no? Una ruta aeróbica y otra ruta anaeróbica. En la parte anaeróbica, la glucólisis, la glucosa va a producir ATP y piruvatos. Y en la vía aeróbica, estos van a ir a generar directamente ATPs. Ahora, en la vía anaerobia, al producir piruvatos, al ingresar al ciclo de Krebs dentro de las células, al no haber moléculas de oxígeno, estos piruvatos se van a convertir en ácido láctico, ¿ya? Entonces, de esta forma se va a producir una acidosis intracelular. Bueno, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular. Entonces, la presión arterial depende de la cantidad de líquido plasmático que bombee el corazón hacia el sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio depende de la resistencia venosa periférica. La precarga ya se da por el volumen diastólico y la expulsión de sangre hacia el sistema periférico o hacia el sistema circulatorio se da por el gasto cardíaco. Y la poscarga es dado por la resistencia vascular. Entonces, el volumen diastólico y la resistencia vascular en un paciente sano, normalmente esto tiene o va a aportar oxígeno adecuadamente y en estos casos vamos a tener una perfusión tisular adecuada. Y en los pacientes con una enfermedad o un shock de cualquier tipo, pues va a haber una disminución de la perfusión tisular, una mala oxigenación tisular, en el cual nos va a llevar una alteración en el mecanismo celular. El gasto cardíaco va a depender de muchos factores, ¿no? Uno de los factores es el metabolismo cardíaco, el ejercicio físico que realiza el individuo,
de la edad del paciente, ya sea en los niños, jóvenes, adultos y pacientes de la tercera edad. Y también va a depender del tamaño del organismo. Entonces nos dicen que los niños de 10 años van a bombear de 4 litros por minuto al sistema circulatorio. Los jóvenes de 25 años van a tener un promedio de 5.6 litros por minuto. Y también va a haber una diferencia del gasto cardíaco de acuerdo al sexo, ¿no? En las mujeres de 25 años, un promedio de 4.9 litros por minuto. En los pacientes mayores de 40 años, el gasto cardíaco es un promedio de 5 litros por minuto. Y en los pacientes de la tercera edad, mayores de 80 años, el gasto cardíaco disminuye, ¿no? De 2.4 litros por minuto. Entonces, en los pacientes sanos, un promedio del gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Tipos de shock. Los tipos de shock se clasifican de la siguiente manera: shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock obstructivo y shock distributivo. Además, el shock distributivo se clasifica en shock séptico, shock neurogénico y shock anafiláctico. En la etiología del shock, con más frecuente vamos a poder observar una tensión arterial disminuida, ¿no? Un paciente que puede estar ingresando a una hipotensión. En estos tipos de pacientes, los signos de perfusión van a estar alterados, ¿no? Un paciente a nivel neurológico va a estar desorientado, confuso, un Glasgow disminuido, puede estar de 14, 13, 12, de acuerdo al grado de shock. A nivel cardíaco, ya va a haber una alteración a nivel del gasto cardíaco, ya se va a activar a nivel cardíaco el sistema nervioso simpático, produciendo taquicardia como compensación. A nivel de la piel, el paciente va a estar con unos signos de llenado capilar disminuido o lento, una palidez, piel fría y húmeda. A nivel renal va a producir oliguria o anuria por retención de líquido y electrolitos. Y la perfusión tisular, o la saturación de oxígeno a nivel periférico, va a determinar la perfusión tisular. La saturación de oxígeno a nivel periférico determina la perfusión tisular, como indicamos anteriormente. Ya un aumento o normal de una perfusión tisular a nivel periférico, vamos a pensar que estamos en un síndrome distributivo, ¿no? Porque vamos a tener un llenado capilar adecuado, una saturación de oxígeno normal, y la piel probablemente esté caliente, ¿no? A nivel superficial. Cuando la perfusión tisular va a estar disminuido,
vamos a estar frente a un paciente congestionado, ¿no? Probablemente una presión venosa central va a estar incrementado o normal, ¿no? En pacientes con una perfusión tisular disminuido, probablemente vamos a tener un paciente verificar, ¿no?, los pulmones, si realmente hay un compromiso pulmonar o si no hay un compromiso pulmonar. En los pacientes que no son congestionados, probablemente estemos frente a un shock hipovolémico. Y en los pacientes congestionados, ya sea a nivel pulmonar o a nivel sistémico, de acuerdo al sitio, vamos a estar frente a diferentes shock. Por ejemplo, en un paciente con edema pulmonar, pulmones congestionados, no hay una buena ventilación, estamos con unos síntomas de taquipneico, ese paciente taquipneico, vamos a estar frente a un shock cardiogénico, ¿no? Y si es a nivel sistémico, pues vamos a estar frente a un shock obstructivo, ¿no? Y el más frecuente es el tromboembolismo pulmonar. En el siguiente cuadro vamos a observar las variables, ¿no?, de las manifestaciones de los síndromes de shock y las clínicas, ¿ya? Entonces, vamos a poder valorar en los diferentes tipos de shock. La precarga va a estar dado por la presión capilar pulmonar. La bomba cardíaca, vamos a poder evaluar el gasto cardíaco. Y en la postcarga, evaluaremos la resistencia vascular periférica. Y la perfusión tisular, evaluaremos por la saturación venosa de oxígeno. En el síndrome o en el shock hipovolémico, esto se va a dar por una pérdida de volumen. Ya la más frecuente, las hemorragias, ¿no? Puede ser por politraumatismos, accidentes de tránsito, hemorragias masivas, digestivas, o también pueden ser no hemorrágicos por pérdida de líquido, ¿no?, en pacientes con deshidratación severa. Entonces, en estos pacientes vamos a evaluar la presión capilar pulmonar, va a estar normal o disminuido. El gasto cardíaco en el paciente con shock hipovolémico va a estar disminuido, a la cual el mecanismo de compensación va a ser la resistencia vascular periférica, va a estar incrementada. La saturación venosa de oxígeno puede estar disminuido o en parámetros normales de acuerdo al grado de la pérdida del líquido plasmático, ¿no? En casos severos va a estar disminuido, ¿no?, menor a 65% la saturación venosa de oxígeno. El shock cardiogénico, esto se trata porque va a haber una falla en la bomba cardíaca, ¿no? Normalmente el shock cardiogénico, en el shock cardiogénico, la presión capilar pulmonar va a estar incrementada, va a haber congestión, ¿ya?, mayor acumulación de volumen a nivel pulmonar, a nivel cardíaco. El gasto cardíaco va a estar disminuido. La resistencia vascular periférica va a estar incrementado como respuesta compensatoria. Y la saturación venosa de oxígeno, de la misma forma, va a estar disminuido en estos tipos de pacientes. En el shock distributivo, esto se da
es una alteración a nivel del, de los vasos periféricos, ¿no? Entonces, a nivel capilar, a nivel de la presión capilar pulmonar, normalmente esto va a estar normal o disminuido. El gasto cardíaco va a estar incrementado por falta de la llegada de flujo sanguíneo a nivel cardíaco y la resistencia vascular periférica va a estar disminuido, ¿no? Entonces, esto se caracteriza por una vasodilatación. Y la saturación venosa de oxígeno va a estar normal. En estos pacientes a nivel periférico, a nivel superficial, vamos a poder observar con una buena saturación, buena perfusión tisular y una piel caliente. En el shock obstructivo, la presión capilar pulmonar va a estar incrementada. El más frecuente de las causas es el tromboembolismo pulmonar. El gasto cardíaco va a estar disminuido y la resistencia vascular periférica va a estar incrementada como mecanismo de compensación, ¿no? Entonces, como podemos observar, en la mayoría de los shocks casi tienen los mismos signos de compensación, con excepción el shock distributivo, ¿no? Es a lo contrario, es el único variable de los diferentes shocks. Va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica y como compensación el gasto cardíaco va a estar incrementado. Muy bien, vamos a ingresar a disertar los diferentes tipos de shock. En el shock hipovolémico, la pérdida de líquido plasmático va a ser agudo, ¿no? Severo. Nos dicen que cuando hay una pérdida mayor a 30% de la volemia, el paciente va a ingresar en shock hipovolémico. Las causas más frecuentes es un paciente con politraumatismo, con gran pérdida de líquido plasmático, ¿ya? Otras causas pueden haber, como ser pacientes con hemorragia digestiva. Las hemorragias digestivas altas, hemorragias digestivas bajas, hemorragias retroperitoneales, hemorragias pancreáticas, ¿no? Y también vamos a ver shock de causas no hemorrágicos, ¿ya? Esto por pérdida de líquido, con más frecuente en los niños, ¿no? Una pérdida de líquido a través de diarreas, vómitos y pérdidas renales, ¿ya? En estos tipos de pacientes, el gasto en el shock hipovolémico, el gasto cardíaco va a estar disminuido, la resistencia vascular va a estar incrementada como mecanismo de compensación. Entonces, vamos a estar frente a un paciente con piel fría, la presión capilar pulmonar se va a encontrar normal, la presión venosa central también va a estar dentro del parámetro normal. En la fisiopatología del shock hipovolémico, cuando vamos a tener estos tipos de alteraciones en los signos vitales, en los signos y síntomas, el mecanismo de compensación de estos pacientes es de la siguiente manera. Normalmente, el mecanismo de compensación es activando al sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático incrementa
el gasto cardíaco y además mantiene la presión arterial en un estado normal. Este paciente, en estos tipos de pacientes vamos a encontrar con unos signos de taquicardia, aumento del esfuerzo cardíaco, vasoconstricción periférica. Además, va a producirse un mecanismo de restauración de volumen, ya activando al sistema nervioso central, activando el centro de la sed, y además va a estimular a nivel renal la retención de líquido y electrolitos, ¿no? De esta forma, estos pacientes van a producir mayor cantidad de ácido láctico a nivel intracelular, disminución del pH y incremento de radicales libres. Entonces se va a producir una acidosis celular, ¿no? En el tratamiento, el objetivo es restaurar el volumen vascular, ¿no? En este caso, administrar líquidos. Líquidos, ya en este caso pueden ser cristaloides, como las soluciones fisiológicas al 0.9%, o los Zinger, ¿no? Zinger normal. En casos muy graves, podemos administrar los líquidos plasmáticos, ¿no? En este caso, un paquete globular o de acuerdo al grado de la pérdida del líquido plasmático del paciente. Y otras medidas, podemos administrar algunos medicamentos, como ser los vasoactivos, en aquellos pacientes con hipotensión persistente, ¿no? Ya puede ser adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, de acuerdo al criterio médico. Entonces, tenemos la clasificación del shock hemorrágico según la ATLS, de acuerdo a la pérdida de sangre, ¿no? Entonces, esto se clasifica en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El grado 1, cuando pierde el paciente de 750 ml de volemia, ¿no? El grado 2, cuando el paciente pierde de 750 a 1500 ml de volemia. Y en el grado 3, cuando el paciente pierde sangre de 1500 a 2000 ml. Y el grado 4, mayor o igual a 2000 ml de líquido plasmático. También se puede clasificar en porcentaje, ¿no? De acuerdo al porcentaje, el grado 1, el 750 ml de pérdida de sangre equivale de 10 a 15%. En aquellos pacientes en los grados 2, de 15 al 30%. Y en el grado 3, de 30 a 40%. Y en el grado 4, mayor o igual al 40%. Entonces, los pacientes con hemorragias masivas, en aquellos pacientes que pierden mayor o igual al 30% del líquido plasmático, estos pacientes van a manifestar los signos de shock. También vamos a poder evaluar otros signos, como el pulso, ¿no? El pulso en estos pacientes en el grado 1 va a estar normal, en el grado 2 de la misma forma va a estar dentro de lo normal. En el grado 3 vamos a evidenciar una taquicardia, ¿no? La frecuencia cardíaca va a estar incrementada. Y en el grado 4 vamos a verificar que va a haber una taquicardia marcada, ¿no?
una frecuencia cardíaca mayor a 140 latidos por minuto. La tensión arterial, en el grado 1, de la misma forma, vamos a encontrar en los parámetros normales. En el grado 2, de la misma forma, va a estar normal. En el grado 3, vamos a evidenciar una hipotensión, ¿no? Una presión arterial de 90-50. Este paciente está hipotensando, ¿no? Por pérdida de sangre o líquido plasmático. En el grado 4, de la misma forma, vamos a evidenciar una hipotensión marcada. También de la misma forma se puede evaluar la respiración, la frecuencia respiratoria. En el grado 1 y 2 vamos a estar frente a un paciente con una frecuencia respiratoria normal. En el grado 3 vamos a evidenciar una frecuencia respiratoria de 30 a 40 respiraciones por minuto. El paciente se encuentra taquipneico, ¿no? Y en el grado 4, de la misma forma, el paciente va a estar taquipneico. También vamos a evaluar el estado mental del paciente, ¿no? El estado del paciente en el grado 1 va a estar lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, un Glasgow de 15/15. En el grado 3 vamos a estar frente a un paciente confuso, desorientado, y en el grado 4 pues vamos a tener un paciente con deterioro neurológico más marcado, confuso, letárgico, con un Glasgow probablemente de 10/11/15, ¿no? Y entonces el tratamiento en estos pacientes con shock hemorrágico, el grado 1 y el grado 2 se deben administrar líquidos o reposiciones de líquidos, en especial los cristaloides, ¿no? Y entonces el paciente va compensándose inmediatamente. En el grado 3 y 4, estos pacientes ya están en un estado de shock. Entonces, lo que debemos hacer es en el grado 3 reponer líquido y además sangre, ¿no? Y en el grado 4 debemos reponer líquidos, sangre y además debemos administrar algunos medicamentos vasoactivos, ¿no? En el shock distributivo, esto se caracteriza por una pérdida del tono vascular a nivel periférica, ¿no? En sí, a nivel periférica, los vasos sanguíneos van a estar dilatados, mayor concentración de líquido plasmático. Las causas más frecuentes es el shock, o las causas más frecuentes de esta patología es la sepsis, la más frecuente. Las que la siguen son la anafilaxias, enfermedades de Addison, el shock neurogénico y alguna falla hepática. Estos podemos valorar. También podemos valorar el gasto cardíaco va a estar incrementado y la resistencia vascular va a estar disminuido, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco va a estar incrementado como un mecanismo de compensación. En estos tipos de pacientes vamos a poder valorar a nivel superficial una piel caliente, buena perfusión tisular, presión capilar pulmonar normal, la presión venosa central normal. ¿Ya? Entonces, en estos tipos de pacientes, en el shock séptico, las más frecuentes son por infecciones de órganos blancos, ¿no? Estos pueden estar dados por algunas bacterias gram positivos y gram negativos.
El shock neurogénico. El shock neurogénico se caracteriza por una disminución del control simpático en el tono vascular periférico, ¿no? Esto se puede dar por una alteración o un defecto en el tronco encefálico, en el cual esto nos lleva a una alteración del sistema nervioso simpático, el cual no regulariza o no regula el mecanismo de compensación, ¿no? Entonces, en estos tipos de pacientes vamos a tener un gasto cardíaco disminuido, una disminución de la frecuencia cardíaca y también va a estar como signos de a la exploración física vamos a tener una piel seca, puede estar frío o tibio, ¿no? O caliente. Las causas más frecuentes son por lesiones celulares a nivel del sistema nervioso central. Estos también pueden ser causados por algunas drogas, fármacos o anestesias generales. El shock anafiláctico es un cuadro que se localiza a nivel cutáneo. Ya esto, por la gravedad, puede comprometer vías respiratorias, ¿no? Las reacciones alérgicas pueden ser graves. Las causas más frecuentes pueden ser alimentos, algunas sustancias tóxicas, que conllevan a una estimulación de los mastocitos y la liberación de la histamina, el cual provoca una liberación de mediadores de la inflamación. Estos nos va a causar una inflamación en las vías respiratorias, ¿no? En el cual este paciente va a estar con dificultad respiratoria, taquipneico, cianosis periférica, por la estimulación o disminución del flujo sanguíneo a nivel sistémico. El tratamiento, el objetivo es restaurar la función cardíaca y respiratoria. En los fármacos que podemos utilizar es la epinefrina o la adrenalina. Estos actúan en la célula, en los receptores adrenérgicos beta, produciendo una vasodilatación y relajación bronquial. Y otros medicamentos que podemos utilizar son los corticoides y los antihistamínicos. Estos para evitar para evitar la refractaria del mecanismo, ¿no? El shock séptico ya es un estado o producido por una infección, ¿no? Este shock séptico es el más frecuente del shock distributivo. Normalmente la sepsis se da por un foco infeccioso más una respuesta inflamatoria sistémica. El foco infeccioso debemos confirmar con un hemocultivo positivo, ¿no? Y el sistema de respuesta inflamatoria sistémica podemos encontrar algunos criterios, como ser los criterios de SIRS, ¿ya? Estos componen una temperatura mayor a 38.3 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Una presión de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio o en un laboratorio que se encuentre una leucocitosis mayor a 12.000 milímetros cúbicos o una leucopenia
menor a 4.000 milímetros de mercurio. Milímetros cúbicos, perdón. En el tratamiento es variable del shock séptico. En la sepsis, en un paciente con sepsis, podemos reemplazar fluidos, ¿no? Líquidos. Normalmente estos tipos de pacientes se compensan o dan respuesta inmediatas a los líquidos y no es necesario de administrar algunos medicamentos vasopresores. En el shock séptico, normalmente estos pacientes no responden a fluidos o a líquidos, ¿no? Entonces se debe administrar algunos vasopresores, como es la noradrenalina, la dobutamina y la dopamina. En aquellos pacientes con falla multiorgánica, la reposición de líquidos no responde y la administración de medicamentos vasopresores tampoco responde, ¿no? Entonces estamos frente a un paciente con shocks refractarios. Entonces debemos responder a un tratamiento, además de los líquidos, de los vasopresores, debemos administrar corticoides. En el shock cardiogénico, esto se da por la incapacidad del corazón para bombear sangre hacia el sistema circulatorio. Ya la causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio, mayor al 40%. En la clínica vamos a poder evidenciar disminución del gasto cardíaco, paciente con hipotensión, una mala perfusión tisular, una hipoxia de tejidos, el cual como mecanismo de compensación vamos a tener un gasto cardíaco disminuido y una resistencia vascular periférica incrementada. Paciente con piel fría, presión capilar pulmonar incrementado, congestionado. ¿Ya? A la auscultación vamos a poder evidenciar crépitos o algunos sobreagregados. La presión venosa central va a estar incrementada. En la fisiopatología, en estos pacientes vamos a encontrar la disminución del volumen sistólico, disminución del gasto cardíaco, disminución de la contracción del miocardio, un aumento de la postcarga y una precarga muy incrementada. El mecanismo de compensación en estos tipos de pacientes va a ser que se activa la renina-angiotensina-aldosterona. La renina activando a la angiotensina 2, la angiotensina 2 estimulando la retención, una vasoconstricción, retención de líquido y electrolitos a nivel renal a través de la aldosterona, el cual va a incrementar mucho más la precarga y la postcarga, ¿no? Llevando a un estado muy severo al paciente. El tratamiento, el objetivo es mantener el gasto cardíaco y las necesidades de oxígeno a nivel de los órganos blancos, ¿ya? Y aumentar la perfusión de la arteria coronaria. Entonces podemos administrar algunos medicamentos vasodilatadores como ser los nitroprusiatos, nitroglicerina, inotrópicos como la dobutamina, la milzinona. Estos son vasodilatadores que ayudan al mecanismo de la perfusión a nivel
de los vasos coronarios. Y otras medidas que se pueden realizar ya introduciendo algunas bombas de balones intraaórticos. Ya estos son procesos invasivos en la cual estos van a ayudar al funcionamiento del corazón y de la misma forma aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando o regulando la presión arterial. Normalmente estos son invasivos. Shock obstructivo. Esto se caracteriza por una obstrucción mecánica en el flujo sanguíneo en la circulación central, ¿ya? Estos pueden ser cardíacas o extracardíacas, ¿no? La causa más frecuente es el tromboembolismo pulmonar. Y las otras causas pueden ser taponamientos cardíacos, neumotórax a tensión, pericarditis constrictiva. En el taponamiento cardíaco vamos a encontrar un paciente con síntomas de dolor torácico. Ya a la auscultación vamos a evidenciar ruidos cardíacos disminuidos y alguna ingurgitación yugular. En el neumotórax a tensión ya vamos a evidenciar el examen físico, una retracción del tórax con retracción del tórax marcada en el lado afectado, ¿no? Afectado. A la auscultación, una disminución del murmullo vesicular y además taquipneico, ¿no? En pacientes con tromboembolismo pulmonar, los signos que vamos a encontrar es la disnea, dolor pleurítico, edema bilateral y fiebre. Entonces, en estos tipos de pacientes, el gasto cardíaco va a estar disminuido, la resistencia vascular periférica va a estar incrementado como mecanismo de compensación. Entonces, vamos a poder evidenciar un paciente con piel fría, con una congestión sistémica, la presión capilar pulmonar va a estar incrementado, ¿ya? Vamos a observar un edema pulmonar, la presión venosa central va a estar incrementada, vamos a poder observar una ingurgitación yugular, acumulación de líquidos a nivel de cavidad peritoneal, ¿ya? En la cual llamamos como ascitis. A nivel cardíaco vamos a tener algunos tumores cardíacos como los mixomas, algunas estenosis mitrales o aórticos muy severos, una coartación de aorta, una obstrucción del flujo de salida a nivel aórtico, y a nivel extracardíacos vamos a poder evidenciar un taponamiento pericárdico, un neumotórax a tensión, grandes masas mediastínicas, el tromboembolismo pulmonar masivo, ¿no? Y estos pueden estar dados por una tríada, ¿no? Que es la tríada de Beck. La tríada de Beck está conformado por algunos signos, ¿no? Como ser la hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos y ingurgitación yugular de la vena, ¿no? De la vena yugular. Una ingurgitación yugular. Entonces, en este cuadro podemos observar un resumen de todos los shocks que hemos mencionado anteriormente.
Entonces, vamos a dar un resumen completo, ¿no? El shock distributivo, la etiología del shock distributivo es la sepsis. Ya luego está seguido la anafilaxias, enfermedades de Addison, shock neurogénico. En estos tipos de pacientes vamos a estar con un gasto cardíaco incrementado, una resistencia venosa periférica disminuido, ¿no? En el shock, en este tipo de shock vamos a poder evidenciar un paciente con piel caliente, ¿no? La presión capilar pulmonar normal, la presión venosa central normal. El tratamiento, fluidos terapia, ¿no? Deposición de líquidos. Y en los medicamentos más frecuente que se utiliza es la epinefrina, ¿no? ¿Por qué? Ya hemos indicado que esto actúa a nivel de los receptores adrenérgicos beta, produciendo una vasodilatación y relajación de los bronquios, ¿no? En el shock séptico, cuando un paciente no responde a fluidoterapias, se puede utilizar vasopresores, ¿no? Con más frecuente la norepinefrina. Y en los pacientes con enfermedad de Addison, estos pacientes normalmente es por una déficit de corticoides. Entonces se debe de poner corticoides. En este caso, la más frecuente que se utiliza es la hidrocortisona. En el shock neurogénico se utiliza la epinefrina y la norepinefrina. En los pacientes con shock hipovolémicos, la etiología más frecuente en los tipos de hemorrágicos son los politraumatizados, ¿no? Los accidentes de tránsitos con una hemorragia masiva. Y los no hemorrágicos está por pérdidas de líquido, más frecuentes en los niños, como hemos indicado, estos por pérdidas intestinales o digestivas, puede ser por diarrea, vómitos y las pérdidas renales, ¿no? En la cual vamos a poder evidenciar un paciente con un gasto cardíaco disminuido, una resistencia vascular periférica incrementada como compensación. En este shock vamos a poder evidenciar una piel fría, llenado capilar lento, una presión capilar pulmonar normal, la presión venosa central normal. En el tratamiento vamos a utilizar fluidoterapias, ¿ya? En este caso los cristaloides, ¿no? Los cristaloides. Una solución hipertónica, una solución isotónica, de acuerdo a los grados de shock, y reemplazo de paquete globular en casos graves. En el shock cardiogénico, que hemos indicado que esto es la más frecuente por infarto agudo de miocardio, más del 40%, estos normalmente pueden estar asociados a otros tipos de alteraciones cardíacas, como ser arritmias, valvulopatías y miocardiopatías. El gasto cardíaco en estos pacientes va a estar disminuido y como compensación, la resistencia vascular periférica va a estar incrementada. Estos tipos de shock vamos a encontrar pacientes con piel fría, presión capilar pulmonar muy elevado, ya una congestión a nivel pulmonar, el cual a una auscultación se va a poder observar unos crépitos, estertores crepitantes, ya presión venosa central elevado. El tratamiento, pues, de estos pacientes vamos a utilizar aminas simpático-miméticos como ser la dobutamina y la dopamina. Y en algunos casos son los balones, ¿no? Los balones que regulan la tensión arterial, el gasto cardíaco y además la resistencia vascular, ¿no? Estos son algunos instrumentos que se colocan, son catéteres que se pueden colocar de forma invasiva.
En el shock obstructivo, esto es dado por una forma extracardíaca, ya más frecuente el tromboembolismo pulmonar, ya estos normalmente pues son las más frecuentes, y algunos que son como la neumotórax a tensión, ¿ya? Y algunos taponamientos cardíacos. Normalmente en estos pacientes vamos a evidenciar un gasto cardíaco disminuido y como compensación una resistencia venosa periférica incrementada, ¿no? La presión capilar pulmonar va a estar elevado, la presión venosa central igual muy incrementado, y el tratamiento de estos pacientes son con fluidoterapia, y el tratamiento va a depender de acuerdo al grado de afectación o a la patología del paciente. En las complicaciones del shock, normalmente, pues estos pacientes van a complicarse con unas lesiones a nivel pulmonar, produciendo un síndrome de distrés respiratorios por una congestión pulmonar o acumulación de líquido, ¿no? El edema agudo de pulmón. Esto va a llevar a una lesión pulmonar. Otra de las complicaciones es la más frecuente, la insuficiencia renal aguda, ¿no? Esto se da por una insuficiencia de aporte de oxígeno en las células a nivel de los túbulos renales, el cual va a producir una necrosis tubular aguda y falla renal, ¿no? A nivel digestivo, por el prolongado vasoconstricción generalizada, los vasos a nivel de gastrointestinal, estos igual va a alterar el aporte de oxigenación a las células, el cual van a producir una necrosis celular o muerte celular. Y algunas alteraciones a nivel de la coagulación van a alterar los factores de la coagulación, ¿no? Entonces, al alterar el sistema de la coagulación, estos normalmente van a incrementar la producción de fibrina para producir trombos, ¿no? Entonces, en ese mecanismo, normalmente estas alteraciones de la coagulación pueden producir mayor cantidad de coágulos, ¿no? De coágulos, y estos coágulos van a ir a impactar a cualquier vaso sanguíneo de la circulación, así produciendo una insuficiencia cardíaca, puede ser una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, de acuerdo a dónde va a impactarse este trombo, ¿no? Esas son las complicaciones de estas enfermedades. Bueno, muchas gracias por la atención. Creo que hemos concluido con el tema del shock. Bueno, pues entonces estas teorías las voy a subir o les voy a enviar a sus links o a sus WhatsApp para que puedan compartir. Muchas gracias.